Ya estrenó la nueva serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños y se titula Chespirito, sin querer queriendo. Está escrita por su hijo Roberto Gómez Fernández y la dirige David Ruiz. Las primeras opiniones del material están divididas y, como suele ocurrir con este mítico comediante mexicano, tiene tanto sus entusiastas como sus detractores. La producción del proyecto ha generado mucha controversia. Y es que la historia cuenta con menciones y referencias a personas que han tenido conflictos personales y profesionales entre ellos. Algunos de estos conflictos han ocasionado demandas y procesos judiciales que han sido conocidos por la opinión pública. Sin embargo, hasta ahora, los pronunciamientos de todos los involucrados han sido de apoyo al proyecto y al parecer sus creadores han tomado las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de inconveniente legal que pueda afectar la emisión del contenido. La plataforma de streaming HBO Max ha confirmado que la serie constará de 8 episodios de aproximadamente 50 minutos de duración. El lanzamiento de cada capítulo se realizará los días jueves, desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio de este año 2025. La base del guión de esta serie, Chespirito, sin querer queriendo, es la autobiografía escrita por el propio Roberto Gómez Bolaños, que se titula también Sin querer queriendo. Y para su desarrollo se contó con el testimonio de personas cercanas al comediante, como su hijo, el mencionado Gómez Fernández, y también el actor Edgar Vivar, muy conocido por haber representado al personaje del señor Barriga en El Chavo del Ocho. Esto supone que el punto de vista de la serie será siempre contar la historia desde el punto de vista del propio Chespirito, como si estuviera hablando el propio Gómez Bolaños, sobre todo con el aval de sus hijos. Si bien en los 2 primeros episodios ocurre apenas el planteamiento del conflicto que da origen a la trama y se presentan y describen a los personajes, ya se puede anticipar que el tono de la serie va a ser clásico y sosegado, privilegiando contar el lado profesional de su vida antes que dar demasiados detalles de su vida personal. En el primer capítulo de la serie, titulado Zapatero a tus zapatos, la idea central es el nacimiento de la vocación artística en Gómez Bolaños, especialmente por la comedia y la actuación, la cual se presenta desde una edad temprana, así como su decisión de vivir de su talento para la escritura creativa, a pesar de la oposición de su madre y abandonando un interés inicial que tenía por la ingeniería. También conoceremos al personaje de Graciela, interés amoroso del protagonista. Graciela fue la esposa y madre de los 6 hijos del autor, entre ellos el mencionado escritor y principal productor de la serie, Roberto Gómez Fernández. La escritura, la dirección, las actuaciones y la dirección de arte en este proyecto se muestran cuidados y precisos. Estos 2 primeros episodios se disfrutan mucho. Sin embargo, hay que mencionar que hay un extremo cuidado en contar la historia de forma correcta y bien. Se enaltece la figura de Chespirito y se pretende no ofender a nadie, aunque al final termina así siendo ofendida Florinda Mesa, que aquí se llama Margarita Ruiz, y también el personaje de Carlos Villagrán, que aquí se llama Marcos Barragán. Sobre todo estos 2 personajes aquí están siendo representados de forma negativa. En el caso de Florinda Mesa, Margarita, aquí pues se presenta como una quitamaridos, claramente así. Y el personaje de Carlos Villagrán, aparte de egocéntrico, pues constantemente está en una rivalidad sin justificación con nuestro protagonista y lo deja muy mal parado. Esto podría generar o dar origen a alguna reclamación judicial de parte de los 2 personajes afectados. Y estaría interesante ver cómo resuelve la justicia o cómo un juez se pronuncia en este sentido. Porque si bien se cambiaron los nombres precisamente para evitar alguna controversia y para protegerse la producción, son claramente identificables estos personajes con las personas que conocemos en el medio artístico a quienes se están refiriendo. Entonces ellos pudieran decir que se sienten aludidos, que se sienten afectados, que su imagen está siendo utilizada y está siendo de alguna manera perjudicada por la serie, aunque los nombres se hayan cambiado. Ojalá que no ocurra, pero sería interesante verlo porque sentaría un precedente en cuanto a la forma en cómo se representan a las personas en una serie, aun cuando su nombre sea distinto. Lo mencionado anteriormente sí demerita el resultado final de la serie. En estos 2 episodios al menos que hemos podido ver, notamos falta de subtextos. Es decir, los personajes revelan, dicen claramente lo que piensan, lo que sienten y sus objetivos, sin que haya una oposición y un cuidado y que realmente veamos en sus acciones lo que los personajes quieren. En la vida, los personajes no dicen claramente lo que piensan. Un ejemplo de esto ocurre en el 2º episodio, cuando el personaje de Marcos Barragán claramente señala que Roberto, así cito literalmente, Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar.
Una persona en la vida difícilmente diría esto sin ningún tipo de filtro, sin ningún obstáculo y además estando el personaje todavía trabajando en El Chavo del Ocho, porque esto ocurre durante el viaje a Acapulco, que es el último momento en el que este personaje del actor que interpreta a Kiko está dentro del proyecto. Pronto se va a retirar. Pero aún así, el que él diga esto sin ningún tipo de cuidado, pues suena como poco creíble, como demasiado literal. Otro ejemplo también podría ser, en el primer episodio, cómo se representa el personaje de la madre de Chespirito. Ella se opone a que su hijo sea artista, pero sin profundidad, sin realmente entender el público sus motivaciones. Esto la convierte entonces en una villana, en una antagonista de inmediato y carece entonces de profundidad, tanto el personaje como el conflicto. Y creo que sí es un punto que demerita la historia, porque en una serie de este nivel, que está tan bien cuidada en otros aspectos, debería haber apertura a que podamos tener diferentes aristas del tema, diferentes puntos de vista en el desarrollo de la trama, de la historia. Hubiese sido interesante ver por qué Carlos Villagrán se oponía a Chespirito, cuáles eran sus motivaciones, más allá del mero estereotipo del actor egocéntrico conflictivo. Igualmente el de la madre, era interesante tal vez ver por qué, a lo mejor por cuidar a su hijo, porque entendía que el arte lo iba a hacer perder el tiempo o sufrir penurias económicas, a lo mejor por eso era que se oponía. Pero si no conocemos sus motivaciones, entonces los personajes se convierten en estereotipos en lugar de haber un esfuerzo por representar de forma más humana a estas personas que realmente existieron o existen todavía. Si bien estas observaciones sobre el tono y el punto de vista de la serie permiten adelantar lo que será Chespirito sin querer queriendo, por sí mismas ellas no restan completamente el interés en el visionado del resto de los episodios, ni tampoco impiden celebrar el lanzamiento de un producto que se presenta con mucha calidad y del que ya pueden notarse importantes esfuerzos en su proceso de creación, en su atinado y prometedor casting. Así que esperamos que esta serie finalmente sí pueda satisfacer y emocionar a los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños, de sus programas y colaboradores que se cuentan por millones en el mundo. Sin embargo, no podemos decir que solo Chespirito tiene seguidores y fanáticos alrededor del mundo. También cada vez son más las personas que no les gusta y rechazan el contenido. Tal vez porque no entienden el humor blanco y el contexto en el que estos programas se emitieron, además que eran para niños de otra época, y que la televisión pues antes era otra cosa completamente diferente a lo que puede entenderse que es hoy en día. Buscando un poco una diversidad de opiniones, me encontré en la cuenta oficial de Max en TikTok, en los comentarios al tráiler de la serie, una serie de comentarios que creo que hablan no solo del programa, sino también del público actual y de cómo estamos reaccionando a lo que vemos. Dice, por ejemplo, Lupita: si no me importa la vida de mi familia, menos la de uno que ni conozco. Ale Juárez: sobrevalorado el talento del señor. Suban la completa, un capítulo por semana es aburrido, le quita emoción. Ni aunque traten de dejar mal a Kiko, Kiko era mejor. Este tipo de series autobiográficas, dice Esmeralda Molina, siempre cuentan las cosas dejando al protagonista como ejemplar. No digo que tuvo mucho éxito, pero las cosas nunca son así como las cuentan. A ver, Roberto Gómez Bolaños tiene un legado y tiene un valor que incluso los conocedores han reconocido como histórico. El hecho de que millones de personas hayan visto el contenido y se hayan pegado a la tele durante décadas a ver sus programas es digno de estudio. Pero por supuesto que es masivo, por supuesto que no te va a convertir en un genio ver sus programas, pero está pensado específicamente para eso, para hacer una comedia ligera. Es algo como Friends fue en los 90, ¿no? Un programa que lo puedes ver en cualquier momento y te puedes sacar una carcajada y ya, no pretende más que eso. Pero dentro de sus códigos es un programa realmente importante en la historia de la televisión, no solo latinoamericana, en el mundo se puede estudiar a Chespirito. Yo creo que muchos de estos comentarios son realmente irrespetuosos, pero bueno, se entienden por qué ocurren, pero por supuesto que discrepo mucho de pensar así, ¿no? Ni idea de quién era ese güey. Bueno, es que claro, en México hace años que no se transmite y entonces mucha gente no lo conoce,
pero también habla esto de un desprecio hacia el pasado y un desinterés hacia entender y conocer de dónde venimos como sociedad. Me parece a mí, ¿no? Porque sí siento que es histórico el programa. Era el favorito de millones, al igual que Don Ramón. Claro, es que la gente tiene mucho afecto por estos personajes y cuando se nota que hay un interés en contar la historia desde el punto de vista solo de uno de los involucrados, hay una distancia inmediatamente. Entonces, lo que acabo de decir aquí se está comprobando. Muchas personas rechazan la serie porque se dan cuenta que están atacando a Kiko, que para el que no está involucrado con los detalles es tan importante, tan valioso y tan merecedor de aplauso su trabajo como el del propio Chespirito. Liz Rangel Negocios dice: yo amaba al Chavo por su inocencia, por su humildad, tal vez hasta por compasión. Todavía me acuerdo la primera vez que lo vi. Vivía en Mérida, Venezuela, y mi papá me dijo: vamos a ver el Chavo. Claro, significa mucho para muchas personas porque además trae recuerdos de la infancia, de la juventud, de la familia, de cómo éramos cuando veíamos estos programas. Yo soy de Venezuela y en Venezuela se vio el Chavo del Ocho, por lo menos, aunque también el Chapulín Colorado es así, pero el Chavo del Ocho se veía todas las tardes durante décadas. O sea, varias generaciones crecimos viéndolo. Entonces, sí es muy importante. Yo la vi, la recomiendo mucho. Alguien que le gustó. ¿Quién era ese? Dice Aldair Vilches 968. ¿Quién era ese? Bueno, hay mucha gente que no lo conoce. Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Sí se parecen. Yo creo que sí se parecen los actores que encontraron. Yo creo que son muy buenos. He visto en los 2 episodios un esfuerzo por acercarse a los personajes desde su esencia, no solo desde cómo se ven. Y me parece muy atinado el casting y me parece que los actores están cumpliendo y haciendo un trabajo increíble. Yo creo que está muy bien para concluir que se hagan este tipo de series que sirven de homenaje, pero también es una posibilidad de conocer para las nuevas generaciones a artistas emblemáticos, históricos como Roberto Gómez Bolaños. Hubiese sido más interesante trabajar de forma más profunda la historia, darle cabida a otros puntos de vista, que se notara más tridimensional el asunto, menos clásico, menos acartonado, el estilo, el tono narrativo, para poder llegar a las nuevas generaciones. Pero sí, por supuesto, quienes admiramos, quienes conocimos estos programas, encontramos aquí un espacio para recordar, para entender un poco de dónde viene cada una de las cosas, de los nombres, por qué le dicen Chespirito, por ejemplo, se cuenta en el segundo episodio esa anécdota. Y creo que vale mucho la pena ver la serie porque tiene factura. Pero pues sí, no podríamos decir que está en un nivel excelso, sobre todo por eso, porque no nos sorprende, la historia no se arriesga y creo que valdría la pena ser un poco más arriesgado, sobre todo en estos tiempos en donde la televisión se asemeja al cine en muchos aspectos y en donde el espectador necesariamente espera más, pide más. Pero véanla y me dejan en sus comentarios su opinión. Me encantaría saber qué piensan de la serie, qué opinan sobre esto que he mencionado, si están de acuerdo conmigo o si no. De forma respetuosa es bienvenida la opinión de todos. Por último, nada más pedirles que por favor se suscriban a este canal si les gusta este tipo de contenido, que me regalen un like, que eso me apoya, me motiva, me respalda, y que vean el video anterior que hice sobre el Chavo y a quién pertenecen sus personajes, si a Chespirito, que los creó, que escribió, o a los actores que los interpretaron, porque le aportaron mucho de sí mismos y fueron creativamente muy originales en la propuesta de personajes que hicieron. Espero sus comentarios. Muchas gracias por verme. Nos vemos en la próxima.